Bueno, comencé a trabajar temprano hoy, antes de las 5 de la mañana, estaba parado en el empalme, vino una persona joven, me abordó el coche y me dijo que lo trajera aquí al Alberdi, venía a la calle Entre Ríos al 1200. Cuando llego más o menos Entre Ríos al 800, 900, me dijo que girara a la izquierda, que tenía que ir a la casa de la madre a buscar la llave y que de ahí lo llevaba a Entre Ríos al 1200. Resulta que cuando llegamos ahí, me separa aquí, yo me fijé en la casa, aparentemente era una casa abandonada. Y cuando yo paro, él me agarra del cuello, estaba sentado atrás, y me dice, quédate quieto que te voy a pegar un tiro. Y yo, bueno, si querés pegarme un tiro, le digo. Y yo, mientras él me tiraba para atrás, yo agarré, puse el coche en marcha, puse la primera y aceleré a fondo, porque estaba en una calle oscura, que no había casi luz. Entonces bajé por Tucumán, como que viene hacia el centro, y este muchacho me golpeaba permanentemente en la cabeza. Y bueno, y con el forcejeo, yo con la mano esta, trataba de sacármelo de encima, y justo por desgracia se me rompe el respaldo, entonces quedé casi tirado para atrás, y él me tiraba para atrás con de la boca, y bueno, se ve que con el forcejeo me sacó el audífono. Quizás algunas cosas me haya dicho más, ¿no? Y yo seguía acelerando. Ya no llegaba más con la punta de los dedos porque él me tiraba para atrás. Y, ¿en ese momento usted no visualizaba hacia dónde iba con el auto? Sí, veía bien que iba hacia por Tucumán. Pues yo quería salir de esa parte oscura. Quería buscar el lugar que hubiera gente. ¿Esta persona seguía golpeándolo a usted? Sí, me golpeaba permanentemente en la cabeza, en la cara, en todos lados, con el puño cerrado. Y llegando a Tucumán al 800 más o menos, 850, había un remis parado y él cuando vio el remis me sacó la llave y paró el coche. Entonces cuando paró el coche seguía agarrándome del cuello, entonces yo abro con la mano izquierda, abro la puerta y me tiro abajo. Y él me apretó con la puerta, que es donde me lastima la mano, y bueno, cuando vio el movimiento ese se disparó. Y no logró, digamos, su cometido de robar, pero sí me golpeó mucho. ¿Qué pasó ahí? Y no, él se disparó y vino gente ahí, me auxilió, pues yo gritaba y pedí auxilio, que me ayudaran. Yo me sentía solo y bueno, tuve esa suerte de que había ese remis y que había gente ahí al frente que escuchara y enseguida vino a ayudar. La providencia de Dios, había justo un auto de una permisionaria compañera nuestra de la empresa. Cuando lo ve venir con las luces apagadas y muy fuerte, estaba con su pareja en otro vehículo también, él alcanza a verla y a pedir auxilio, obviamente, gracias a Dios que estaba esa compañera. ¿Lograron detenerlo a la persona? ¿Lograron detener a la persona que a usted lo golpeó? Sí, tengo entendido que sí, porque él se disparó por la Tucumán hacia arriba, digamos, y bueno, pero un compañero ya lo había visto cuando subió, justo cuando yo salía, el compañero llegó y vio a la persona que abordaba el coche y lo identificó. ¿Vino a rectificar la denuncia? Sí, vine a rectificar, me llamaron que viniera a rectificar. ¿Qué espera usted ahora? ¿Qué pido yo? Yo pido tranquilidad, seguridad, no solamente para mí, sino para todos los compañeros que trabajan de noche, tanto taxis como remises, porque esto está sucediendo muy a menudo. Entonces yo quiero que todos salimos a trabajar porque tenemos necesidades. Entonces quiero que se proteja a la gente que trabaja de noche, también hacerlo de día, pero lo de noche nos sentimos un poco menos protegidos. ¿Va a seguir trabajando? Sí, pienso seguir trabajando, porque tengo necesidad, sí, no cobro una jubilación mínima y eso no me alcanza. ¿Qué años tiene usted? 73.